¿Alguna vez te has preguntado quién era Jesús antes de la creación? Esta pregunta revela uno de los mayores misterios de la creación, porque todos conocemos la historia de Jesús después de su nacimiento. Sin embargo, ¿dónde estaba Jesús antes de la creación? Quiero decir, ¿existió él antes del mundo? ¿Estaba con Dios? Son preguntas complejas con respuestas difíciles de reflexionar en solitario. Por eso, en este vídeo analizaremos juntos este misterio. En los próximos minutos responderemos todas estas preguntas revelando quién era Jesús antes de la creación y cuál es su verdadera naturaleza. Prepárate porque las revelaciones que se harán a continuación cambiarán tu vida y le darán un nuevo significado a tu fe. Saldrás de este vídeo completamente transformado. Comprenderás la verdadera historia del hombre que creemos ser nuestro Salvador. Primero, solo verifica si ya estás suscrito al canal y deja un me gusta en el vídeo. Vayamos a la historia. Para comenzar esta discusión, analicemos el versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Juan 1:1-3. Este versículo forma parte del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia, y suele citarse como uno de los versículos más significativos sobre la naturaleza de Jesucristo. En el principio era el Verbo se refiere al principio de todo, el principio de la creación. El Verbo en este contexto se entiende como Jesucristo, identificado como el Verbo de Dios encarnado. Existió desde el principio, incluso antes de la creación del mundo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios resalta la relación íntima entre Jesús y Dios Padre. Él no solo estaba con Dios, sino que también era Dios. Esta declaración afirma la divinidad de Jesús, su igualdad con Dios. Él estaba en el principio con Dios refuerza la eternidad de Jesús, indicando que Él existió junto con Dios desde el principio, incluso antes de la creación del universo. Todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que fue hecho enfatiza el papel de Jesús en la creación de todas las cosas. No solo estuvo presente en la creación, sino que también fue el agente activo a través del cual todo fue hecho. Esto resalta el poder creativo y soberano de Jesús sobre toda la creación. Este versículo es fundamental para establecer el hecho principal que se expone en este extracto de la Biblia. Jesús ha estado con Dios desde el principio. Muchos miran la figura de Jesucristo y ven solo al hombre que nació en Belén de Judea, hace más de 2000 años. Sin embargo, esta visión es limitada, ya que Jesús trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Su existencia no comenzó en ese humilde establo, como el nuestro, que comienza en el vientre materno. Jesús es mucho más que un simple hombre. Él es la palabra de Dios, la manifestación de la divinidad en forma humana. Incluso antes de ser concebido en María, Jesús ya existía. No apareció de la nada en el momento de su nacimiento terrenal. Él es eterno, parte de la esencia de Dios. La palabra no es una creación, sino una parte intrínseca del Creador. Desde tiempos inmemoriales estuvo presente, actuando en la creación del universo, en la formación de los mundos, en la inspiración de los profetas. Su poder es incomparable, su sabiduría infinita. Él es quien hizo todas las cosas, quien sostiene el universo con su palabra. Ante su grandeza, somos como granos de arena, meros espectadores ante la grandeza de su obra. Jesús no es solo una figura histórica, sino Dios mismo encarnado, que viene a la tierra para revelar su amor y su voluntad a los hombres. Su sacrificio en la cruz es la culminación de este amor, demostrando su voluntad de soportar el sufrimiento humano para redimirnos. Así, al contemplar la figura de Jesús, debemos comprender que Él va más allá de las limitaciones humanas. Él es el Verbo hecho carne, principio y fin de todas las cosas. Grande es Jesús, digno de toda alabanza y adoración. Podemos ir más allá y analizar la verdadera naturaleza de Jesús a partir del capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde encontramos un momento de profunda comunión entre Jesús y el Padre, un intercambio de palabras que trasciende el tiempo y el espacio. En este diálogo íntimo, Jesús revela no solo su conexión inquebrantable con el Padre, sino que también comparte una visión gloriosa que se remonta a la eternidad misma. Incluso antes de la fundación del mundo, antes de que cada estrella fuera colocada en el firmamento y antes de que la humanidad tomara el primer aliento, Jesús habló de su gloria y majestad compartida con Dios Padre. En este momento sagrado, Él no solo recuerda esta gloria divina, pero también comparte esta verdad esencial con sus discípulos y, por extensión, con nosotros. Cuando Jesús comienza su oración, levanta los ojos al cielo y declara: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1.
Aquí vemos la humildad y sumisión de Jesús, que reconoce que su gloria está intrínsecamente ligada a la voluntad del Padre. Es un intercambio mutuo de honor y exaltación que revela la perfecta unidad de la Trinidad. Jesús luego continúa, expresando la naturaleza íntima de esta gloria compartida. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Juan 17, 2. Estas palabras resuenan con la autoridad y soberanía de Cristo, a quien el Padre ha investido con el poder de conceder vida eterna a quienes creen en Él. En el siguiente versículo, Jesús profundiza aún más esta revelación, delineando la esencia de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan solo a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17, 3. Aquí, Jesús revela que la verdadera vida eterna es inseparable del conocimiento íntimo y la comunión con Dios el Padre y consigo mismo, el Hijo. Finalmente, Jesús habla de la consumación de esta gloriosa misión. Y yo te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que me encomendaste hacer. Y ahora glorifícame, oh Padre, contigo mismo, con la gloria que tuviste contigo. Vosotros antes que el mundo existiera. Juan 17, 4-5. En estas palabras, Jesús revela la plenitud de su misión redentora y su profunda conexión con el Padre desde antes de la creación. Aquí habla de la consumación de la gloriosa misión que vino a realizar en la tierra. Al decir, y te glorifiqué en la tierra, habiendo cumplido la obra que me encomendaste hacer, Jesús expresa la plenitud y perfección de su misión redentora. Él reconoce que, a lo largo de su vida terrena, cumplió plenamente el propósito que le asignó el Padre. Cada milagro, cada enseñanza, cada paso dado fue parte de esta obra divina, culminando en su entrega en la cruz. Sin embargo, no se trata solo de la realización de la obra de la que Jesús habla, sino también de la glorificación que busca con el Padre. Y ahora glorifícame, oh Padre, contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes del mundo existía. Estas palabras revelan que Jesús anhela regresar a la gloria que compartió con el Padre desde antes de la creación del mundo, resaltando su divinidad y su unión eterna con el Creador. Es importante destacar que este diálogo tuvo lugar poco antes de la traición de Jesús y su inminente crucifixión. En este momento, Jesús es consciente de lo que está por suceder. Sabe que su misión en la tierra está llegando a su fin y que pronto afrontará el sufrimiento y la muerte. Es como si esta oración fuera la última oportunidad para que Jesús expresara sus sentimientos más profundos al Padre, antes de afrontar el sacrificio final. La carga emocional y espiritual presente en este pasaje es palpable. Jesús revela su preocupación por sus discípulos, pidiendo al Padre que los proteja y los mantenga unidos. Ora no solo por los presentes en ese momento, sino también por todos los que llegarán a creer en Él a través del mensaje de los discípulos. Es una expresión de amor y cuidado incondicional por sus seguidores, incluso ante su propio dolor inminente. Además, la oración de Jesús refleja su profunda comunión con el Padre, reconoce la voluntad divina en todo lo que está por venir y se somete completamente a ella. Incluso ante la angustia y el sufrimiento que se acercan, Jesús permanece firme en su confianza en el plan de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunión con Dios, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. Así como Jesús encontró consuelo y fortaleza en su relación con el Padre, nosotros también podemos encontrar consuelo y esperanza en nuestra comunión con Dios, incluso en momentos de mayor desesperación. Por lo tanto, la oración de Jesús en Juan capítulo 17 es mucho más que una simple conversación entre Padre e Hijo. Es un testimonio poderoso del amor de Dios y de la profunda comunión que podemos tener con Él, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Otro versículo que puede aclarar que Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que es el Creador es un pasaje de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3, donde dice: Después de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de gloria de Dios y expresión exacta de su ser, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Después de purificar los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3. El comienzo de la carta a los Hebreos en la Biblia cristiana ofrece una visión profunda de la relación entre Dios y la humanidad, especialmente a través de Jesucristo. Los primeros versículos resaltan la historia de la comunicación divina a través de los tiempos, desde los antiguos profetas hasta la revelación final en Jesús.
A lo largo de la historia, Dios se ha manifestado de diversas maneras, utilizando a los profetas como vehículos de su mensaje al pueblo. Sin embargo, en los últimos tiempos, Dios ha elegido hablarnos definitiva y completamente a través de su Hijo, Jesucristo. Nuevamente, se le describe como el heredero de todas las cosas, lo que indica su autoridad y dominio supremo sobre el universo, y también es el creador de todas las cosas. Jesús se presenta como el reflejo perfecto de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza divina. Él no solo refleja la naturaleza de Dios, sino que también sostiene toda la creación con su poder. Además, Él logró la limpieza de los pecados de la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, proporcionando la reconciliación entre Dios y el hombre. Después de completar su obra redentora, Jesús fue exaltado y se sentó a la diestra de Dios en los cielos, simbolizando su posición de autoridad y poder supremos. Estos versículos establecen a Jesús como el centro de la fe cristiana, el medio definitivo de salvación y la revelación final de Dios a los seres humanos. Podemos ir más allá y leer el versículo Colosenses 1, 15-17. Esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya principados, ya potestades. Todo fue creado a través de Él y para Él. Él está antes de todas las cosas. En Él todo subsiste. Este versículo presenta una visión sublime de la figura de Jesucristo, tal como la describe el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. En este pasaje, Pablo no solo resalta la naturaleza divina de Cristo, sino que también describe su relación con la creación en su conjunto. Al proclamar que Jesús es la imagen del Dios invisible, Pablo enfatiza que Cristo es la manifestación visible de Dios mismo. Aunque Dios es trascendente e invisible, se revela plenamente en Jesucristo, quien encarna su divinidad de una manera tangible y accesible al ser humano. Además, al describir a Jesús como el primogénito de toda la creación, Pablo no está dando a entender que Cristo fue creado, sino que ocupa una posición de supremacía y preeminencia sobre toda la creación. Como primogénito, es heredero de todas las cosas y está por encima de todo lo creado. Pablo continúa su explicación, enfatizando que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Esto abarca no solo el mundo visible, sino también el invisible, incluidas todas las esferas espirituales y terrenales, así como las jerarquías y autoridades. Esta declaración resalta la centralidad de Cristo en el acto creativo de Dios. Además, Pablo declara que no solo todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, sino también para Él. Esto significa que el propósito final de toda la creación es la gloria y alabanza de Jesucristo. Él es el objetivo último de todo lo que existe, y toda la creación encuentra su significado y propósito en relación con Él. Finalmente, Pablo enfatiza la eternidad y el apoyo continuo de Cristo sobre toda la creación. Él no solo existió antes de todas las cosas, sino que también sostiene todas las cosas en su existencia continua. En otras palabras, la creación no solo tuvo su comienzo en Cristo, sino que también encuentra en Él su apoyo y cohesión. Por lo tanto, estos versículos ofrecen una visión integral y reverente de la figura de Jesucristo, destacando su divinidad, soberanía y papel central en el orden cósmico. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y en todo es exaltado como Señor Supremo. Finalmente, quiero leer con ustedes un extracto de la carta de Pablo a los Filipenses. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5-11. Este extracto es una exploración profunda y conmovedora del viaje de Jesucristo, desde su preexistencia divina hasta su exaltación soberana por Dios Padre. Pablo comienza describiendo a Jesús como alguien que, aunque divino por naturaleza e igual a Dios, no consideraba su divinidad algo que pudiera usar para su propio beneficio. Al contrario, se despojó voluntariamente de su gloria celestial, haciéndose semejante a los seres humanos, tomando forma de siervo. El camino de humildad de Jesús alcanza su culminación con su obediencia hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte en cruz, acto supremo de amor y sacrificio por los pecados de la humanidad.
Es en este punto que vemos la naturaleza verdaderamente humana de Jesús, sometiéndose a la voluntad del Padre, incluso afrontando el sufrimiento y la humillación de la crucifixión. Sin embargo, la historia de Jesús no termina con su muerte. Pablo nos recuerda que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, dándole un nombre que está sobre todo nombre. Este es el clímax de la narración, donde vemos la resurrección y ascensión de Jesús, su victoria sobre el pecado y la muerte, y su posición suprema sobre toda la creación. El texto continúa destacando la universalidad del señorío de Jesús, no solo en la tierra, sino en los cielos e incluso entre los muertos. Un día, toda la creación reconocerá y confesará que Jesucristo es el Señor, trayendo gloria al Padre. En definitiva, este extracto no es solo una reflexión sobre la persona y obra de Jesucristo, sino también una invitación a los creyentes a seguir el ejemplo de humildad, servicio y obediencia de Cristo. Nos invita a contemplar la grandeza del amor de Dios manifestado en Cristo y a entregarnos a su señorío supremo, confiando en su promesa de redención y salvación. Para ello, primero, debemos profundizar en las inspiradoras historias de la Biblia, especialmente en los evangelios que nos muestran cómo Jesús vivió, enseñó, murió y resucitó. Esto nos ayuda a comprender cuánto nos ama Dios. La oración es como una conversación con Dios y la meditación nos ayuda a detenernos y reflexionar sobre el amor y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como darle a Dios un abrazo espiritual y sentir su paz. Estar con otras personas que también creen en Dios es una fuente de fortaleza y apoyo. Juntos aprendemos más sobre Dios y nos animamos unos a otros a avanzar en nuestro viaje espiritual. Los sacramentos, como la Eucaristía y el bautismo, son momentos especiales en los que nos sentimos aún más cerca de Dios. Nos recuerdan el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Servir a los demás es una forma práctica de mostrar nuestro amor a Dios. Cuando ayudamos a alguien necesitado, estamos mostrando el amor de Dios en acción. Es importante estar agradecidos por lo que Dios hace por nosotros. Agradecerle nos ayuda a reconocer el amor constante que Él nos brinda. Finalmente, confiamos en las promesas de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona. Es como confiar en un amigo muy cercano, que siempre está a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Entonces, al explorar el increíble amor de Dios en Cristo, aprendemos a confiar en Él y poner nuestras vidas en sus manos. Este viaje nos llena de alegría y esperanza, recordándonos cuánto somos amados por Dios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Deja en los comentarios qué aprendizaje aprendiste con este video. Recuerda dejar un me gusta, activar las notificaciones y suscribirte al canal si aún no estás suscrito.